Hola, cordial saludo para todos. En este video vamos a socializar y reflexionar sobre algunas de las crisis económicas más importantes que ocurrieron desde el siglo XX hasta el siglo XXI. Explicaremos las causas por las cuales sucedieron los efectos económicos que produjeron y cómo las decisiones de la política económica de los países desarrollados influyeron en estas situaciones. Las crisis económicas son acontecimientos que afectan la estabilidad financiera, el empleo, el comercio y la calidad de vida de millones de personas. Por eso es importante analizarlas y comprender qué enseñanzas dejan para evitar que se vuelvan a repetir. Bueno, sí, como estamos hablando, pues de de las crisis económicas mundiales. Bueno, pues además identificaremos si las crisis fueron cambiarias, fiscales o bancarias, entendiendo que cada una afectó no solamente a los países donde iniciaron, sino también a la economía a nivel mundial. La Gran Depresión de 1929 es considerada una de las peores crisis económicas de toda la historia. Todo comenzó en Estados Unidos con la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York. Durante los años anteriores, muchas personas compraban acciones pensando que siempre aumentarían de valor. Los bancos daban préstamos con mucha facilidad y existía un exceso de confianza en la economía. Sin embargo, cuando las empresas empezaron a perder el valor, las personas vendieron sus acciones rápidamente y la bolsa colapsó. Esto provocó que miles de bancos quebraran porque no tenían suficiente dinero para responder a sus clientes. Esta crisis fue principalmente bancaria y financiera, debido a la quiebra masiva de bancos y empresas. También tuvo consecuencias fiscales porque los gobiernos tuvieron menos ingresos y aumentó el desempleo. Los efectos económicos fueron muy graves. Millones de personas perdieron sus empleos, muchas empresas cerraron y el comercio internacional disminuyó considerablemente. Además, la pobreza aumentó en diferentes partes del mundo. En cuanto a la política económica, varios países desarrollados aplicaron medidas proteccionistas, aumentando impuestos a las importaciones para proteger sus economías. Sin embargo, esto empeoró la situación porque redujo aún más el comercio mundial. Después, el gobierno de Estados Unidos implementó el New Deal, un conjunto de políticas económicas creadas por el presidente Franklin. Estas políticas buscaban aumentar el empleo y la inversión pública para recuperar la economía. Como reflexión, esta crisis demostró que los mercados financieros necesitan regulación y control por parte del Estado para evitar excesos y proteger la economía de las personas. La crisis del petróleo de 1973. Esto fue en el siglo XX, donde la crisis de petróleo esta ocurrió en varios países productores de petróleo, donde, donde el Medio Oriente decidió reducir la producción y aumentar los precios de petróleo debido al conflicto político que había en ese entonces, el conflicto político internacional. Los países desarrollados dependían mucho del petróleo para producir en industrias, en empresas, en fábricas y, y por esta razón afectaba pues también a los medios de transporte. Pero el aumento de esto afectó los precios gravemente en sus economías. Pues de esta forma esta crisis tuvo una característica fiscal y cambiaria. Fue fiscal porque los gobiernos tuvieron que gastar más dinero para controlar dicha situación. Y fue cambiaria porque varias monedas perdieron estabilidad frente al dólar. Como consecuencia, muchos países comenzaron a buscar muchas fuentes de energía y a reducir su dependencia de petróleo extranjero, pues para suplir eso que los estaba afectando. Años después, en 1997, ocurrió la crisis financiera asiática. Países como Tailandia, Indonesia, Corea del Sur habían recibido muchas intervenciones extranjeras y préstamos internacionales, pero sin embargo existía mucho exceso de deuda y poca regulación financiera.
Entonces, cuando los inversionistas comenzaron a perder confianza, retiraron su dinero rápidamente y las monedas asiáticas se devaluaban de manera acelerada. Por esta razón, la crisis asiática se consideraba principalmente una crisis cambiaria. En cuanto a las monedas, perdieron el valor frente al dólar y muchas empresas quebraron porque no podían pagar sus deudas. Bueno, y los gobiernos, en cuanto a los gobiernos y los organismos internacionales de Fondo Monetario Internacional, tuvieron que intervenir para evitar un colapso mayor. Crisis financiera de 2008 y crisis del COVID-19. En el siglo XXI ocurrió una de las crisis financieras más graves de los últimos años, la crisis mundial de 2008. Esta comenzó en Estados Unidos debido a los llamados créditos hipotecarios subprime. Los bancos entregaban préstamos para vivienda a personas que no tenían suficiente capacidad de pago. Muchas entidades financieras asumieron riesgos excesivos pensando que el mercado inmobiliario siempre crecería. Cuando las personas dejaron de pagar sus créditos, los bancos comenzaron a tener enormes pérdidas y varias entidades financieras quebraron. Esta fue principalmente una de las crisis bancarias y financieras porque afectó directamente al sistema bancario internacional. Las consecuencias económicas fueron muy fuertes y millones de personas perdieron sus viviendas y empleos. El comercio mundial disminuyó y muchos países entraron en recesión. Los gobiernos de países desarrollados tuvieron que invertir utilizando dinero político para rescatar bancos y empresas importantes. También redujeron las tasas de intereses para estimular la economía. Sin embargo, estas decisiones aumentaron la deuda pública de muchos países y generaron debates sobre el manejo económico y financiero. Más recientemente, en el año 2020, el mundo entero entró en la crisis económica causada por la pandemia del COVID-19. A diferencia de otras crisis, esta tuvo origen sanitario, pero produjo enormes efectos económicos. Muchos países cerraron empresas, aeropuertos y comercios para evitar contagios. Eso provocó una caída de la producción del turismo y del comercio internacional. Millones de personas quedaron desempleadas y numerosas empresas quebraron debido a la reducción de las actividades económicas. Esta crisis tuvo características fiscales porque los gobiernos tuvieron que aumentar el gasto público para apoyar a las familias y empresas. También tuvo efectos financieros por el aumento de deuda y la inflación. Los países desarrollados aplicaron políticas monetarias y fiscales expansivas para intentar recuperar la economía, entregando ayudas económicas y reduciendo los impuestos en algunos casos. Como reflexión, esta crisis dejó claro que el mundo está totalmente conectado y que problemas de salud también pueden transformarse en problemas económicos globales. En conclusión, pues también observamos que las políticas económicas de los países desarrollados tienen gran impacto sobre la economía mundial, debido a que la globalización y la relación entre mercados financieros y comerciales. Bueno, y muchas gracias a todos. Bueno, y en conclusión, las crisis económicas mundiales han sido provocadas por diferentes factores como malas decisiones financieras, endeudamiento excesivo, conflictos internacionales y problemas sanitarios. Finalmente, consideramos que es importante que los gobiernos mantengan políticas económicas responsables, control financiero y estrategias de prevención para reducir el impacto de futuras crisis económicas. Muchas gracias.